Expulsan del Congreso a George Santos. La Cámara de Representantes determina que no se puede confiar en él tras las acusaciones por fraude. Ahora comienza el proceso para elegir quién ocupará su vacante. Terror en las calles de Los Ángeles, en California. Un asesino serial anda suelto y los desamparados son sus principales víctimas. Prácticamente en las calles, decenas de migrantes tienen que vivir en campamentos al aire libre en medio de intensas olas de frío. Los albergues para resguardarlos no son suficientes. Policías de Tijuana en la mira de los criminales. Aumentó el número de ataques contra uniformados que tienen que salir a trabajar sin saber si regresarán vivos a casa. Familias destrozadas por la desaparición de 10 comerciantes guatemaltecos en México. No hay rastro de ellos y sus familiares mueren poco a poco por la incertidumbre. Se desata el furor por el flamante Tren Maya en México. Los boletos para el primer viaje se agotan en minutos y se espera que la demanda continúe. Así comienza cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Palmira Pérez en ausencia de José Armando Ronstan. Comenzamos y vamos a empezar este viernes con la expulsión de la Cámara de Representantes del ex legislador George Santos por las acusaciones de corrupción y fraude en su contra. Pero ¿qué sigue ahora y quién tendrá la responsabilidad de llenar la vacante? Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica. El letrero con el nombre del congresista George Santos en la entrada de su oficina en el Congreso ya fue removido y su curul en la Cámara de Representantes está vacante. Todo después de que con una votación de 311 a favor y 114 en contra fuera expulsado del Congreso. Under Clause 5D of Rule 20, the chair announces to the House that in light of the expulsion of the gentleman from New York, Mr. Santos, the whole number of the House is now 434. Esto implica la realización de una elección especial en el tercer distrito congresional de Nueva York para elegir al reemplazante de Santos. Según las reglas, la gobernadora de Nueva York tiene 10 días a partir de hoy para convocar a la elección, la misma que debe realizarse entre 70 y 80 días después de la convocatoria. La gobernadora de Nueva York publicó en la red X: "Estoy preparada para asumir la solemne responsabilidad de cubrir la vacante en el tercer distrito de Nueva York". Ahora los republicanos pierden un escaño, va a haber una elección especial y los demócratas tienen buenas oportunidades de recobrar esa silla congresional. Y eso es un riesgo para los republicanos. Se exponen a perder ese escaño republicano, que en realidad era un escaño demócrata, y que George Santos logró que fuera a pasar a manos republicanas. Todo indica que la elección especial se realizaría en el mes de febrero del 2024, marcando así el inicio de un año de mucha expectativa política. El escaño de Long Island será muy codiciado y un claro referente de los mensajes de campaña que llegarán a todo el país. Al margen del clima electoral, hay una preocupación por el precedente que deja la expulsión de Santos. It's a dangerous precedent that we're setting. We're going to expel members. He's not been convicted of anything. We haven't done that before. There's this presumption of guilt. El ganador de la elección especial podría tener que ganar 2 veces más el próximo año para acceder a un escaño el 2025. Una primaria en junio si hay un retador del partido y después las elecciones de noviembre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. De Washington nos vamos a ir a Los Ángeles, California, porque ahí autoridades locales, estatales y federales están tras la pista de un presunto asesino serial que ataca a desamparados. La alerta se activó luego del asesinato de 3 hombres de 37, 52 y 62 años que dormían solos en la calle. El sospechoso fue visto en un automóvil en los 3 lugares donde realizó los ataques. Sin embargo, se les acercaba a pie y les disparaba a quemarropa. Número 1, que esta investigación concluya con un arresto y después que este individuo sea arrestado, que va a ser encausado con toda la fuerza que tiene la ley, no solamente la ley local, pero la ley federal. Bueno, y la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, pidió ayuda al público para identificar al sospechoso e instó a las personas sin hogar a resguardarse en lugares seguros. Con la llegada de las temperaturas congelantes se está complicando aún más la situación de cientos de inmigrantes, incluyendo menores de edad, que durante varios meses o semanas han dormido en las calles de Chicago, Illinois. Dayanis López con el reporte. Dayanis, buenas noches. Buenas noches, Palmira. Y en medio de las primeras nevadas de la temporada, decenas de familias inmigrantes continúan durmiendo en tiendas de campaña fuera de la estación de policía
y en parques de la ciudad de Chicago. Y ante esta emergencia, el gobierno local busca construir contra el reloj albergues temporales, pero están enfrentando protestas de residentes. Bajo el frío extremo y nevadas, en casas de campañas, portando abrigos donados por organizaciones o personas caritativas, duermen cientos de inmigrantes que no han podido encontrar un hogar después de ser enviados en autobuses desde la frontera sur hacia Chicago, Illinois. Como yo le digo a todo el mundo, o sea, nosotros somos migrantes, ¿me entienden? O sea, no somos unos perros, no somos unos animales. Jerry Altamar y otras familias recientemente, y antes de que iniciara la nevada, fueron acogidos por una iglesia. Algunos incluso han sido enviados a hoteles. Al principio no queríamos salir porque no sabíamos para dónde nos iban a llevar, porque nos decían que nos iban a llevar para una carpa donde iban a haber 3,000 personas. No obstante, la situación es tan crítica que todavía quedan cientos de inmigrantes durmiendo fuera de las estaciones de la policía de Chicago, parques y hasta en el aeropuerto internacional O'Hare, por lo que funcionarios locales han intensificado sus esfuerzos para trasladar a los migrantes a refugios temporales. Winter's coming fast, and that is why, whether it's base camps, brick and mortar, demanding that the federal government do more, por lo que recientemente se inició la construcción de 2 refugios, uno en Brighton Park y otro en La Villita, y se espera se puedan albergar aquí alrededor de 2,200 migrantes para evitar que sufran del crudo invierno. Sin embargo, varios residentes de esa área se oponen, ya que se están utilizando fondos estatales. Es tan grande la oposición en medio de la ola antimigrante que los miembros de la comunidad de Brighton Park están demandando a la ciudad para intentar detener la construcción, alegando que viola las leyes de zonificación de Chicago. Y la situación es tan precaria e inhumana que varias familias inmigrantes, específicamente de Venezuela, no les ha quedado otra opción que regresar a su país, ya que, al menos de acuerdo con ellos, sus hijos podían ir allá a la escuela o tener un lugar donde dormir a pesar de la violencia, la pobreza o la opresión política. Palmira. Dayanis, muchísimas gracias. Qué situación más difícil. Miren, otra información, le cuento que presentan cargos al recluso acusado de acuchillar al exoficial de Minneapolis, Derek Chauvin. Se trata de John Turskak. Ahora es acusado de intento de asesinato por apuñalar en 22 ocasiones a Chauvin, quien cumplía una condena por el asesinato de George Floyd. Turskak dijo haber planeado el ataque por más de un mes por sentirse identificado con el movimiento de Black Lives Matter. Y bueno, mientras tanto, en Tijuana, Baja California, se ha incrementado la violencia en contra de las autoridades. Presuntos actos de corrupción de los uniformados han sido el detonante del aumento de estas agresiones. Vicente Calderón tiene el reporte. El asesinato de un policía de Tijuana fue registrado por las cámaras de seguridad. Iba llegando a su casa cuando le dispararon varias veces. La fiscal del estado informó que podría tratarse de un caso de corrupción oficial, pues investigan si este crimen está relacionado con un supuesto robo de droga cometido por varias autoridades. También sospechan que ese hurto sería el móvil tras el ataque a tiros contra las oficinas del gobierno federal y por el que detuvieron a estas 2 personas. Cuando detectamos alguna actuación de un mal elemento, tenemos que actuar inmediatamente. El titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Ciudadana dijo que ellos investigan si sus agentes también están involucrados. La Fiscalía Estatal dio validez a un video que circula en redes sociales donde presuntamente se ve a policías de diversas corporaciones salir con un cargamento de drogas que no reportaron a sus superiores. No es raro que aparezcan coronas fúnebres o narcomantas reclamando la protección o complicidad de policías y narcotraficantes. Esta plaza está peleada principalmente por el cártel de Sinaloa, el de los Arellano Félix y el Jalisco Nueva Generación. La Secretaría Estatal asegura que investiga a más de una veintena de sus agentes. Estamos hablando de cohecho, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de malas actuaciones, sí, incluso de posible cosa más secuestro. Son diversas cosas más delitos. Esta vez la difusión del video obligó a las autoridades a reconocer el problema y a aceptar que otro asesinato, ahora el de un investigador estatal, puede ser también respuesta de la magia por la droga robada. Aún así, hay ciudadanos que valoran la labor de policías como Víctor Figueroa. Varios vecinos le entregaron una placa de reconocimiento. Estamos seguros que existen los buenos elementos y cuando existen, como sociedad civil debemos reconocerlo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.
Bueno, y cambiando de tema, en estas festividades el Servicio Postal de Estados Unidos se enfrenta a su temporada más ocupada del año. Y para satisfacer la demanda están optando por la modernización. En Los Ángeles, California, José Luis Muñoz nos tiene el reporte. Durante la temporada navideña, más de 3,000 empleados trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y no se trata de los ayudantes de Santa. Hablamos de los empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos. Muy orgullosa. Somos una facilidad bien grande, instalación bien grande, con muchos empleados, con mucha gente tratando de trabajar este correo, toda la gente que anda mandando sus regalos esta Navidad. Se siente como un elf, como trabajando en Santa's Workshop. Su red postal modernizada satisface la enorme demanda de envíos y entregas de paquetes procedentes de toda la nación, con ayuda de tecnología de última generación. Bueno, y para que se dé una idea de la eficiencia del Servicio Postal de los Estados Unidos, le voy a poner como ejemplo esta máquina que procesa 12,000 paquetes en una hora. De estas máquinas hay 4. Ahora, en total, por toda la temporada navideña, solamente este lugar procesa aproximadamente 30 millones de paquetes que serán distribuidos a todos los Estados Unidos. A este ritmo, los residentes reciben su correspondencia en menos de 3 días. El Servicio Postal, cada semana, reparte a 165 millones de domicilios en todo el país. Aquí trabajan 3,000 empleados y aparte de eso, en la temporada tan ocupada del año, anticipamos, agregamos 100 empleados más. Desde el sur de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Increíble. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero cierre de edición. Mire, finalizó la tregua entre Israel y Hamás. Nuevos ataques dejan decenas de muertos. El drama de 10 familias guatemaltecas. Sus familiares desaparecieron en México sin dejar rastro. Y se agotan los boletos para el primer viaje del esperado Tren Maya en México. Regresamos. Continuamos aquí en cierre de edición y mire, en la reanudación de la guerra entre Israel y Hamás, los bombardeos ya dejaron un saldo mortal. Funcionarios de Gaza informaron que en las primeras horas desde el fin de la tregua de 7 días, los ataques aéreos de Israel han dejado al menos 178 muertos y cientos de heridos, mientras que Israel enfatizó haber alcanzado más de 200 objetivos militares. Y bueno, por otro lado, en Guatemala crece la angustia para las familias de 10 comerciantes que desaparecieron hace más de 15 días en la frontera de Chiapas, en México, en donde pretendían solamente vender pollos. José Flores nos tiene la dramática historia. Con las fotos de sus parientes en sus manos y viviendo un enorme drama, se encuentran los familiares de los 10 guatemaltecos que desaparecieron sin dejar rastro alguno en frontera Comalapa, Chiapas, México, a donde llegaron el 16 de noviembre a vender pollos de crecimiento. Me siento desesperada, angustiada, ¿verdad? De no saber nada de mi hijo, porque él era la primera vez que se iba allá, ¿verdad? Lilian es la madre de Luis Vázquez, de 17 años, quien es el único menor de edad que se encuentra entre los desaparecidos. Porque lo que yo quisiera es escuchar la voz de mi hijo, que me llame, que esas personas que los tienen, que por favor se pongan la mano en el corazón, porque a ellos no les gustaría que a un hijo de ellos les estuviera pasando esto. Matilde espera con ansias a su esposo Juan Carlos Calel y proyectó su tristeza porque su hijo pequeño de 3 años pregunta por su papá todos los días. Todas las noches pregunta cuándo va a venir mi papito, cuándo va a venir mami, va a venir mañana. Gladys recuerda la última conversación que tuvo con su esposo Leonardo Álvarez, de 56 años. Cuídate, me dijo, igual le dije, te cuidas también, siempre con cuidado, le dije, y esa fue la última vez que yo pude hablar con él. Le pido a los que los tienen, ¿verdad?, que lo suelten. Los familiares de los comerciantes que desaparecieron en Chiapas lamentaron que las autoridades mexicanas hasta el momento no les hayan dado información concreta acerca del paradero de sus parientes. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en cierre de edición al regresar. Furor por el Tren Maya, se acabaron los boletos para su viaje de inauguración.
Millonaria subasta por las camisetas que usó Lionel Messi durante la pasada Copa del Mundo. Continuamos con la información esta noche y en México se acerca el primer viaje del Tren Maya y obviamente la expectativa es tan grande que los boletos para su primer viaje el próximo 16 de diciembre se agotaron en minutos. Desde la capital mexicana, Arturo Vega nos tiene el reporte. Los boletos para el primer viaje del Tren Maya están vendidos en su totalidad. En sus diferentes redes sociales oficiales se anunció que el primer viaje está agotado. El recorrido está previsto para el 16 de diciembre a las 7 de la mañana, iniciando en Campeche y concluyendo en Cancún. El pasado 27 de noviembre, el general Óscar Lozano, director del Tren Maya, informó sobre el avance de las obras en un 99% y aseguró que se cumpliría la misión de iniciar operaciones en la fecha estipulada. Ratificamos el compromiso, vamos a iniciar operaciones el 15 de diciembre en el tramo desde Campeche hasta Cancún. En la plataforma eTicket para la compra de boletos están anunciadas 2 salidas, a las 7 y 11:30 de la mañana. Al seleccionar el tipo de clase de viaje, el usuario tiene 10 minutos para concluir la compra. En la capital hay quienes ya esperan el anuncio de nuevas fechas. Beneficia, por ejemplo, si yo viajo de Valladolid al aeropuerto de Cancún, pues me facilita mucho el trayecto. El primer recorrido será de 14 estaciones que cruzarán por Campeche y Yucatán. En un inicio solo operarán 4 trenes para casi 300 personas cada uno. Para finales de febrero ya está todo, o sea, ya es desde Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcel. Son 3 tipos de trenes los que tendrá este transporte turístico. Algunos contarán con restaurante e incluso camarotes y alcanzarán una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Los boletos se anunciaron a las 11 de la mañana de este viernes y en menos de una hora se agotaron. El costo de este primer viaje es de 1,166 pesos en clase turista y 1,862 pesos en clase Premier, alrededor de $100. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Seguimos en México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró sus 5 años en el poder y lo hizo inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo. Ahí aprovechó para anunciar otro incremento histórico al salario mínimo y su supuesto retiro de la política en cuanto termine el sexenio. Y bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene luz verde finalmente para iniciar su camino hacia la reelección. El Congreso le concedió permiso para dejar su cargo y dedicarse a la contienda presidencial prevista para el próximo año. Mientras tanto, su actual secretaria privada, Claudia Rodríguez, asumirá como presidenta interina. Y está todo listo para que por medio de una subasta un aficionado al fútbol y sobre todo millonario se lleve a casa las camisetas que utilizó el astro del fútbol Lionel Messi en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Desde Las Vegas, Nevada, Anthony Belchi tiene la historia. Estas son las camisetas albicelestes que Leo Messi vistió hace un año cuando ganó el Mundial con Argentina. Ahora se van a subastar en Estados Unidos y la puja podría superar los $10 millones. En los últimos años el alcance de los objetos coleccionables usados en partidos o juegos ha crecido y han ido llegando muchos nuevos clientes. Las camisetas se subastarán la próxima semana y todas ellas las utilizó el capitán argentino durante cada etapa del torneo, incluida la gran final contra Francia. En estas camisetas hay muchas historias, pero creo que la mayoría de la gente recuerda el partido contra Francia y obviamente el enfrentamiento entre Messi y Mbappé. El Mundial era el título que más anhelaba el astro argentino y el que lo ha coronado como el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Ahora está en Miami, en la MLS, donde sigue causando una gran sensación. Estamos felices de que está aquí en Estados Unidos. Messi es ahora el jugador mejor pagado de la Liga de Fútbol en Estados Unidos. El deportista es una máquina de hacer dinero. Desde su llegada los boletos han pasado de costar $10 a más de 500 por partido y ya no hay abonos para la próxima temporada. Pero están reconstruyendo el equipo para la temporada que viene, con el nuevo técnico, con la llegada de Jordi Alba, de Busquets. Ahora, con los más de $10 millones que esperan embolsarse con las camisetas, podría convertirse en una de las colecciones deportivas más valiosas de la historia. El año pasado vendimos la camiseta de Maradona por $9.3 millones.
De momento, la primera camiseta que utilizó Michael Jordan ostenta el récord. Por ella pagaron $10.1 millones. Desde Las Vegas, Nevada, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Lo que hace la Messi manía, ¿verdad? Bueno, no se vaya, que tenemos más aquí en su noticiero cierre de edición. Decenas de delfines rosados quedaron atrapados en un río en Bolivia. Los detalles al volver. Y para despedirnos, le cuento de 24 delfines rosados varados en un río de Bolivia que lograron ser rescatados. Alrededor de 14 hembras buscaban un lugar tranquilo para dar a luz y otros 10 machos que estaban con ellas. Bueno, se vieron afectados por la disminución del nivel del agua tras la intensa sequía en el país. Afortunadamente fueron localizados por un grupo de protección a la fauna e hicieron todo lo posible para trasladarlos a un nuevo río sanos y salvos. Qué bueno por ellos. Así nos despedimos. Que pase usted muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.